aceite sobre mis heridas. Buenas, pero muy buenas noches a todas las personas de las terrenas y del mundo entero a través de la internet. Esta es, como siempre, cada viernes, 8 de la noche, su espacio, Palabras de Vida. Buenas noches, Moisés. Buenas noches, Pastor Martín. Estamos muy agradecidos de cada viernes estar con cada uno de ustedes a través de las diferentes plataformas, las redes sociales, Facebook, YouTube, también a través de las ondas sonoras de la radio. Gracias a esos amigos, a esos hermanos que siempre nos sintonizan cada viernes. Tenemos fieles seguidores, Martín. Eso es así, personas desde Samaná, Nagua, incluso hasta fuera del país, a los cuales les agradecemos. ¿Por qué no, Moisés, darle las gracias a Dios por la 95.5, Terra FM desde las terrenas, para todo el mundo? Así es. Bueno, sin más, vamos a orar, sí, claro. ¿sí? Para comenzar y desarrollar este tema que iniciamos la semana pasada. Bien, entonces vamos a orar. Buen Dios y eterno Padre Celestial, damos gracias una vez más por esta hermosa oportunidad, la cual se nos concede de compartir tu santa y divina palabra. Permítenos desde aquí ser de bendiciones para todas las personas las cuales puedan sintonizar la radio o puedan vernos a través de las redes sociales. Por lo cual, oh Dios, rogamos encarecidamente que tú uses a tus siervos conforme a tu divina voluntad y con el uso sabio, divino, bien manejado y bien aplicado de tu santa y divina palabra. Te lo pedimos, damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y amén. Bien, Moisés, vamos a compartir ese hermoso tiempo de alabanza que Moisés Rafael Faña siempre nos trae a nosotros para compartirlo. Bien, buenas noches nuevamente. Desde la semana pasada iniciamos un tema bien interesante, el cual se sitúa en Mateo capítulo 5, mayormente conocido como el Sermón del Monte o el Sermón de la Bienaventuranza, dadas por Jesús al inicio de su ministerio. La semana pasada estuvimos hablando sobre la primera bienaventuranza que se encuentra en Mateo capítulo 5, versículo 3, donde dice: bienaventurados, dichosos, bendecidos, afortunados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estuvimos hablando que los pobres en espíritu son, según el contexto del pasaje, son aquellas personas que no tienen la condición para ser salvos, ¿verdad? No tienen, por sus propias fuerzas, por su propia capacidad, no pueden alcanzar la salvación. Ningún ser humano tiene esa facultad de alcanzar la salvación solamente a través de poner su fe en Cristo Jesús. Entonces, esas personas que reconocen que son insuficientes, de ellos es el reino de los cielos porque ponen su fe en Cristo. Hoy, entonces, continuaremos con el siguiente versículo que se encuentra obviamente en Mateo capítulo 5, versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es increíble cómo un simple versículo es tan amplio y tan profundo. La primera canción que nosotros vamos a escuchar se titula Al tu rostro ver. En este versículo lo podemos dividir rápidamente en tres temas, ¿verdad? En primer lugar, podemos hablar, o este versículo habla en primera instancia, de las personas que lloran por su propio pecado. Cristo, obviamente, cuando inicia su predicación, dice:
arrepentíos en el versículo 17, Mateo 4:17, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que el Señor está hablando de la salvación, las personas que lloran por su propio pecado. En segundo lugar, los que lloran por compasión o por el sufrimiento propio o de otras personas. Y en tercer lugar, las personas que sufren por la injusticia y por la maldad que hay en el mundo. Esta canción que vamos a escuchar nos habla precisamente de ese último punto. Cómo nosotros podemos ver en la sociedad que la maldad está ganando, tiene poder, tiene dominio, ¿verdad? Y nos preguntamos qué pasará con las personas, vamos a decir, buenas. ¿Qué pasará al final con esa persona? No hay un Dios. ¿Dónde está Dios? Entonces vamos a escuchar esta hermosa canción, Al tu rostro ver. Aunque las tinieblas crezcan y parezcan dominar, aunque tu palabra el necio quiera pisotear, aunque la maldad abunde y destruya por doquier, todos callaremos al tu rostro. Y los males que enfrentamos, dentro y fuera sin ceder, permanecerán vencidos bajo nuestros pies. Borrarás nuestros pecados por la sangre del gran Rey, y tu paz tendremos al tu rostro. Y terminará la espera, la tristeza acabará, todo aquello que soñamos se hará realidad, y reunidos estaremos en tu gracia siempre fiel, como tu iglesia, al tu rostro. Y reunidos estaremos en tu gracia siempre fiel, como tu iglesia, al tu rostro ver.
Bien, hermosa canción. Mira cómo dice la primera estrofa de esta canción. Aunque las tinieblas crezcan y parezcan dominar, aunque tu palabra el necio quiera pisotear, aunque la maldad abunde y destruya por doquier, todos callaremos al tu rostro ver. Como decía al principio, estamos hablando sobre las bienaventuranzas de Jesús. Esta serie que comenzamos la semana pasada, registrada en el Evangelio de Mateo capítulo 5. Hoy estamos vamos a abordar el versículo 4, Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Estaremos abordando este versículo desde 3 puntos de vista, por lo menos. En primer lugar, el textual, donde Cristo al comenzar su ministerio habla de arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que aquí nos habla de las personas que lloran por su propio pecado. En segundo lugar, también hay personas que lloran por el sufrimiento propio, por el sufrimiento ajeno, porque estamos en un mundo lleno de pecado y de sufrimiento. Y en tercer lugar, como en la sociedad donde vivimos podemos ver o percibir tantas ideologías, tantas creencias, tanta maldad, tanta injusticia, y pensamos, ¿dónde está Dios? Como dije antes de la canción, ¿por qué Dios no hace nada? ¿Qué pasará con esas personas? No tiene sentido yo ser bueno, ser buena gente o seguir la palabra de Dios si el impío o el malo está prosperando. En el Salmo 73, Asaf también tuvo esta pregunta. Él veía cómo el malo prosperaba y cómo las personas que seguían a Dios, por decirlo así, los buenos, no prosperaban, eran subyugados incluso por esas personas. Rápidamente vamos a mirar este salmo basado en Mateo capítulo 5, versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En el Salmo 73, versículo 2, podemos ver cómo Asaf dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies porque resbalaron mis pasos. Versículo 3, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los malvados. Y podemos ver cómo en los versos del 4 al 9, cómo se comportan los malvados y cómo ellos aparentemente prosperan. Ellos no tienen congoja por su muerte, su vigor está entero, no pasan trabajo como los otros moradores, no son azotados como los demás hombres, cubren sus vestidos con violencia, la soberbia es su corona, sus ojos saltan de gordura, crecen sus riquezas, se burlan y hablan maldad, hablan con altanería. Y estas personas, vuelvo y repito, podemos ver cómo prosperan según el Salmo 73, cómo sus riquezas crecen. En los versos 11 y 12 podemos ver lo que ellos piensan de Dios. Recuerden que vimos arriba que eran violentos, que hacían el mal, que eran altaneros. Y en el verso 11 y 12 ellos se preguntan, ¿qué sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí, dice el salmista, estos impíos sin ver son turbados, o sea, no son turbados y alcanzan riqueza. Se burlan de Dios, dicen, no, Dios no existe, Dios no sabe nada, que yo hago mi maldad, no tengo una consecuencia por hacer el mal. Y sin embargo, parece como que son recompensados porque sus riquezas crecen. Así que Asaf, en el versículo 13 y 14, aparentemente se confunde y tiene envidia de esas personas y se cuestiona a sí mismo, ¿acaso yo no estoy perdiendo mi tiempo en seguir a Dios y hacer el bien? ¿Acaso
yo, o sea, sirve de algo uno hacer el bien. Entonces, a partir del verso 17, Asaf, en medio de esta confusión, va al lugar correcto. El versículo 17 dice que él estaba confundido hasta que entró en el santuario de Dios. Él fue a Dios y sus dudas entonces fueron dispersas. Y podemos ver cómo el Señor, a partir del verso 18, dice que los caminos de esas personas son caminos de resbaladero. Ellos aparentemente, aunque están en la prosperidad, están camino hacia un destino fatal. No tienen seguridad, no tienen paz, no tienen tranquilidad. Su dinero o su riqueza, su soberbia es su Dios. Así que estas personas tendrán su recompensa. El mal tendrá su recompensa. Y ya al final, en los versículos 27 y 28, dice: porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Este es el fin de la maldad. Esta es la recompensa de la maldad. Sin embargo, nosotros que hemos creído en el Señor, que sabemos que somos insuficientes para alcanzar su salvación, tenemos una esperanza, tenemos una herencia que es el mismo Cristo, que es el reino de los cielos, como dice la bienaventuranza. Nosotros que hemos creído en el Señor, tenemos una roca firme, tenemos, como dije, una esperanza. El destino entonces de los que sufren, de los que han puesto su fe en Cristo, esas personas que sufren por su propio pecado, que reconocen que son pecadores, que necesitan esa salvación y que han puesto su confianza y su esperanza en Dios, dice el versículo 18, pero en cuanto a mí, al acercarme a Dios, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Al final, el destino de las personas que no creen en el Señor y que abrazan la maldad será el castigo eterno. Sin embargo, los que sufrimos aquí por nuestros pecados y aceptamos a Cristo, estaremos con Él por toda la eternidad, como decía la canción que escuchamos. Bien, compartiendo lo que es el tema que nos ocupa en esta noche, ya como Moisés lo había descrito, estamos trabajando o compartiendo lo que es San Mateo capítulo 5 y hoy específicamente el versículo 4. Así que vamos a estar hablando de lo que son las bienaventuranzas, de lo dichoso, y esto lo queremos compartir con ustedes. Bueno, vamos a seguir compartiendo porque ya Moisés empezó. Así que yo me voy a enfocar prácticamente en el dolor ajeno, aquel dolor que invade a una persona y como esa persona es tan cercana a nosotros, también nos afecta, nos mueve a misericordia y por ende nosotros sufrimos con esa persona. Me gustaría compartir que consideremos en el libro de San Lucas, capítulo 19, su versículo 41. Y este es una de las dos ocasiones cuando se dice que Jesús lloró. Entonces, San Lucas dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verlo, lloró sobre ella. Estamos hablando de aquel momento cuando Jesús iba hacia Jerusalén y desde aquel lugar que pudo visualizar la ciudad, mirar a todas esas personas que allí habitaban y pensar lo que había de acontecer a esa ciudad y a todas las personas que habitaban en ella. Como Jesús, siendo Dios, conoce todas las cosas,
conocía la desolación que iba a pasar por esa ciudad, la destrucción que iba a pasar por esa ciudad, la confusión grande que iba a reinar y a imperar en esa ciudad, y también cómo la ciudad, como aún en ese momento estaba siendo esclavizada, le iba a ir de mal en peor. Eso llevó a Jesús, al mirar ese gran dolor que la ciudad, o las personas que vivían, los judíos que vivían en esa zona, iban a estar sometidos sobre eso, contemplando ese tremendo dolor, contemplando esa crisis que iba a arropar a su pueblo, el pueblo judío. A él lo llevó a estar tan dolido, a estar tan triste, a sentirse tan tan confuso, con tantos sentimientos en esto, pero lo llevó a expresar sus sentimientos a través de un lloro, de llorar por sus hermanos, por sus compatriotas, por el pueblo de Israel. Para nadie es un secreto que nosotros hemos tenido a alguien cercano que ha partido, y que esa familia que perdió a su ser querido se enfrascó en ese momento tan doloroso, y nosotros, no solamente como está el cliché que te acompaña en tu sentimiento, sino que nos lleva el sentimiento a compartirlo de verdad en llanto. Eso es cuando podemos notar, o cuando esa tristeza de nuestro amigo o familiar llega a nosotros, nos impacta de una manera tan profunda que lloramos juntamente con ellos. Quisiera hacer un paréntesis en esto y sacar a la luz, o más bien compartir con aquellas personas que quizás aún no lo saben, de la muerte de Pablo Clase en Puerto Plata, que es realmente una pérdida muy grande para lo que es los hermanos de templos bíblicos de todo el norte, y también para la ciudad de Puerto Plata. De hecho, el alcalde se pronunció haciendo luto y suspendiendo muchas actividades de manera cultural, que no eran actividades tan quizá ni políticas ni de festejos, sino culturales, que iban a estar impartiéndose en este fin de semana, fueron suspendidas por la muerte de nuestro hermano Pablo Clase. La familia, yo sé que al perder un ser tan querido, y la iglesia de Gregorio Luperón, sé que derramaron sus lágrimas por el sufrimiento de la familia, pero en nosotros está reconocer que lo que partimos de este mundo en Cristo, simplemente dormimos y seremos levantados. Pero la separación es algo que duele, es algo que motiva y que nos lleva al sufrimiento. De hecho, aún si personas sin tener que morir, se dividen, se van a dividir por largos tiempos, personas que tienen una amistad muy entrañable y lloran. Pues esta pérdida a los hermanos de Gregorio Luperón en Puerto Plata, nosotros nos unimos con ellos y sabemos que hay mucho llanto, hay muchas lágrimas en ellos, pero vuelvo y repito, nuestro hermano Pablo Clase descansa en los brazos de su Creador, de su Salvador, y el nuestro también. Entonces, retornando a lo que enfocamos, o lo que estamos queriendo enfocar en esta noche, podemos también pensar cuando Jesús fue a visitar a Lázaro, sabiendo aún que ya Lázaro no estaba vivo, estaba muerto. Cuando en ese encuentro se acerca Marta, hermana de Lázaro, y entabla esa conversación con Jesús, diciéndole: mi hermano ha muerto. Bueno, le hace el recuento de lo que ha acontecido, y Jesús, de una manera u otra, se interesa por saber dónde está María. Marta se acerca a María y le dice: el maestro está aquí y pregunta por ti. María se acerca a Jesús y, vaya la redundancia, vuelve el mismo reclamo: si mi hermano ha muerto, si tú hubiese estado aquí, él estuviera vivo. Sabemos que sí, que él tenía el poder
la facultad, la potestad, el deseo de que Lázaro estuviera vivo, pero esto aconteció para que se cumpliesen la profecía. Ahora bien, Jesús, cuando ve que María viene hacia él y junto con ella un gran grupo de los judíos, familiares y amigos, llorando con un llanto muy fuerte, yo me imagino o dramatizo en mi mente la manera que como María salió corriendo hacia donde estaba Jesús y las personas que estaban al lado de ella consolándole al ver esta actitud, que no sabían a dónde iba, pues le siguieron para saber dónde iba o qué iba a hacer. Ahora, lo que queremos enfatizar es este versículo 35, 11:35 de San Juan, que es el versículo, si no es el versículo, es uno de los dos versículos más cortos, y nos dice, y Jesús lloró. Lloró Jesús al ver la tristeza, el dolor, la amargura, el llanto de María, su amiga, y de todos los judíos que le acompañaban en ese momento. Eso lo confundió de espíritu y de corazón, de tal forma que lo llevó a ponerse en la situación de ellos, y el sentirse en esta situación como hombre, él lloró profundamente lloró por la pena de la pérdida de este ser querido. Ahora, como ya lo había dicho, esta enfermedad o esta muerte de Lázaro era momentánea y era para que se cumpliese parte de las Escrituras y para que la gloria de Dios fuese manifestado en aquel lugar. Pero nosotros también hemos tenido hermanos con situaciones muy difíciles que nos confunden y nos llevan al desaliento y por ende a llorar con otros hermanos a través de enfermedades, a través de situaciones difíciles, problemas, situaciones económicas, situaciones de familia. Hay muchas tantas cosas que llevan a nuestros hermanos, a nuestros compañeros de milicia, a nuestros vecinos o a nuestros familiares a un punto en lo cual ellos lloran y nosotros, siendo recíprocos con ellos, pues también nos inducimos o nos hacemos parte de ese llanto. Así que bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. De hecho, lo que reciben consolación, lo que tienen llanto. Una persona que esté alegre, contenta o feliz no va a recibir una consolación, sino los que están envueltos en una situación difícil que lo lleve a un llanto, a un dolor, a algo que lo contriña o que lo aplasta o que lo exprime, que lo pone de una manera tan difícil que no puede sostenerse o valerse por sí mismo. Entonces, lo que la Biblia nos enseña en este punto, o del punto de vista en el cual lo estamos aplicando en este momento, es que nosotros, si lloramos puede ser por dolor nuestro o por dolor de nuestros hermanos, por cualquier situación que invada a nuestro hermano o familia, entonces también seremos consolados. Recordamos que la palabra de Dios nos dice que Él es Padre de toda consolación. Y recordamos también que en la Biblia, la palabra de Dios, encontramos paz y consuelo. Entonces, somos bienaventurados, dichosos, porque tenemos las Escrituras, que es la palabra de Dios, en la cual tendremos no solamente la vida eterna, sino que también tendremos paz, consuelo y esperanza, y sobre todas las cosas, como el tema nos ocupa, consolación en Cristo Jesús. Bien. Seguimos con el tema de el Sermón del Monte. ¿Hasta cuándo estaremos nosotros aquí? Yo creo que Rosy va a tener hijos y nosotros con ese tema del Sermón del Monte. Bien, hoy estamos ya en el segundo del Sermón del Monte. Algunos teólogos han analizado y se dice que es el sermón más importante de Jesús iniciando su ministerio. Jesús se acerca a la multitud y obviamente, como se dice Sermón del Monte, es de pensar que no es de un llano que él dijo el discurso, no, sino que subió al monte y desde ahí entonces comenzó a declarar estas verdades. Y aquí entonces el segundo es bienaventurados los que lloran.
Y cuando Jesús dice bienaventurados los que lloran, al igual que la primera declaración, cuando uno lo analiza así, como si fuera algo secular, como que no cuadra, porque bienaventurados los pobres en espíritu. O sea, si usted lo analiza así con una mente carnal, no le va a dar por ninguna parte. Entonces ahora le dice, bienaventurados los que lloran. Por lo general, quien llora es que es un desdichado, ¿no? Una persona que en lugar de dicha tiene malas rachas, como dice aquí, una persona que no le está yendo bien. Y Jesús entonces dice, esas personas son dichosas. Entonces cuando usted analiza el texto completo del Sermón del Monte, si usted no lo analiza con un espíritu que lo guíe el Espíritu Santo, si usted no lo analiza desde un contexto bíblico, usted no lo va a entender, porque aparentemente Jesús está hablando con ese tipo de personas que nosotros consideramos como fracasados. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero precisamente las personas que lloran, pero no llorar por cualquier cosa, porque en el mundo hay personas que lloran por todo. Los hombres que lloran porque lo votó una mujer, qué sé yo, hay muchísimas causas que puede llevar a uno a llorar. De hecho, también se llora por alegría. Usted, por ejemplo, le regala un carro a una mujer ahora mismo y esa mujer fácilmente va a llorar, ¿no? ¿Verdad? De alegría. Entonces, bueno, es dichosa también porque recibió un carro. Pero obviamente Jesús no se refiere a ese tipo de lloro, sino más bien, como ya Moisés lo especificó al principio, pudiera Jesús referirse a un tipo de lloro que tiene que ver con la persona, compasión con la persona, sentir compasión por las injusticias sociales y también llorar por el pecado propio. O sea, cuando una persona comete un pecado y se arrepiente del pecado y siente esa culpabilidad de pecado, siente esa vergüenza, por lo general puede que en su declaración o en su oración puede que llore. De hecho, yo he visto muchas personas cuando cometen ciertos pecados que la gente siempre critican, pues ellos piden perdón y mientras están buscando lo que es el perdón de Dios, ellos hasta lloran. Eso puede provocar lloro. Hay otros tal vez que quizás tengan el corazón maduro y así por el estilo, pero el pecado, cuando una persona viene en arrepentimiento ante Dios, no ante los hombres, porque hay muchas personas que son espectáculos, que vienen y están delante de un púlpito y quieren llorar y que para que lo vean, no. Me refiero a cuando una persona viene con el corazón humillado ante Dios y le pide perdón y reconoce su falta y se arrepiente de corazón, entonces esa persona puede llorar. Entonces pudiéramos decir que Jesús se está refiriendo a ese tipo de personas, quienes se arrepienten de sus pecados, quienes lloran por la injusticia que vive el mundo y también, como dijo Martín, llorar por sentir pena por las demás personas. Ahora bien, el caso a analizar en mi oportunidad es el caso de David. Si ustedes van bueno, yo no lo voy a leer porque es bastante extenso, pero si ustedes van a 2 de Samuel capítulo 11, aquí vemos un caso muy particular de David, que ustedes ya conocen. Empieza el escritor, en tiempos cuando los reyes salían a la guerra, David se quedó, no sé si fue que le pusieron Netflix o si estaba viendo televisión o qué, estaba muy cómodo en su casa, pero él se quedó, él no fue a la guerra. Entonces, tremendo error, porque él se quedó y no fue a la guerra. Entonces, desde el palacio, él pudo ver a lejos a una mujer hermosa, y entonces esa mujer obviamente ustedes saben que es Betsabé, y a él le gustó, y no solamente se conformó con gustarle, sino que aprovechó su cargo de rey y la mandó a buscar. La mandó a buscar y se acostó con ella. Ahora bien, muchas veces hay pecados que no se pueden cubrir o se pueden ocultar fácilmente. Y en este caso, a pesar de que David era rey, que era una persona, un funcionario público, esa mujer quedó embarazada. Imagínense, ¿cómo puede David ocultar
o Betsabé ocultar una barriga. Y quizás usted dirá, no, pero Betsabé estaba casada, quizás se lo achaquen al esposo. Sí, perfectamente. Pero ¿qué pasa? Que recuerden que estaban en tiempo de guerra. Y Urías, que era el marido de Betsabé, estaba en guerra. Y David, buscando solución, esta mujer quedó embarazada, ¿y ahora qué hago? Entonces David manda a buscar a Urías. Le dice, Urías, ven acá, muchacho, siéntate ahí. Dime, ¿cómo está el general Joab? El general Joab, no sé si usted ha estudiado el caso de ese general, que ese general era un Trujillo, no le temía a nadie, incluso mató a Absalón, al propio hijo del rey, y era uno de los generales más bravos que tenía el ejército de Israel. Y entonces, Urías hablando, yo me imagino que David quizá nunca había hablado con Urías. Imagínate un rey que te mande llamar así de repente. Le dice, David, mira, vete a tu casa tranquilo, coge una pausa, te voy a dar una licencia médica para que te vayas para tu casa. Pero David lo que estaba buscando era que Urías fuera a su casa y se acostara con su esposa y que todo entonces aparente ser el embarazo que es de su esposo. Urías era tan fiel que él no fue a su casa, él se quedó en las puertas del palacio. Y como ustedes saben que todos los presidentes tienen chivato, le dijeron, mira David, Urías no fue a su casa, Urías se quedó ahí rondando, dando vueltas. Y David entonces mandó a llamar a Urías. Urías, pero muchacho, ¿qué es lo que te pasa? Urías le dice, no, mi rey, ¿cómo que yo voy a ir a mi casa a descansar, a estar con mi esposa, cuando el ejército de Israel está peleando? Oye, qué soldado ni más leal tenía David. Porque si soy yo soldado, yo me voy para mi casa. Pero ese hombre decidió no irse, quedarse en el palacio ahí. David entonces utiliza otro mecanismo. Y es que le da vino. Ustedes saben que cuando le dan vino a alguien se pone contento y ya quizás las actuaciones son diferentes. David lo llenó de vino al pobre Urías para ver si quizá Urías así iba para su casa. Y ni aún así el pobre Urías se fue a su casa. Aún ebrio, miren que borracho, pero aún así Urías no fue a su casa. Se quedó siendo leal al rey David y también al ejército, porque él decía, yo no voy a mi casa. O sea, mi compañero peleando, yo allá en mi casa. No. Y no fue. Entonces aquí viene una de las decisiones más dramáticas que marcaron a David para el resto de su vida. David entonces crea un plan malvado. Y estoy diciendo todo esto para llegar a la conclusión del tema. David entonces, como ya sabe que Urías es fiel, miren cómo son las cosas, a castigar a una persona por ser fiel. Por lo que uno entiende es que se va a castigar a alguien que es infiel. Pero como entonces el plan de David no le funcionó, llama a general Joab. Ustedes saben que ese era un candelier, más o menos, un candelier. Le dice, mira Joab, pon a Urías en lo más peligroso de la batalla. Ponlo ahí cerca de los muros, que cuando están cerca de los muros, ustedes saben que esas mujeres comienzan a tirar piedras y se lamben a todo el que está alrededor. Porque las ciudades antes estaban divididas por murallas. Ustedes saben que aquí no, una ciudad, por ejemplo, la Terrena y Sánchez no divide nada. Quizá en el mapa una línea divisora, pero esas ciudades estaban divididas. Y se dicen algunos escritores que algunas veces esos muros que dividían una ciudad y otra eran más anchos que una carretera quizá como de 2 o 3 carriles. Entonces, desde ahí solían tirar piedras cuando el ejército enemigo se acercaba a una ciudad para invadirla, comenzaban muchas veces a tirar piedras y lo mataban. David sabía que esa parte era peligrosa y dice, pon a Urías ahí para que lo maten. Porque él quería ocultar ese pecado a toda costa. Entonces sucedió eso, pero sucedió algo más. El ejército tuvo mucha baja. Muchos soldados fallecieron por David utilizar esa técnica. David puso en peligro la seguridad nacional y también puso la vida de muchos ejércitos de su propio país, solamente para ocultar eso. Como había de esperarse, muere Urías, el eteo, muere también muchas personas del ejército. Y cuando le dan la noticia a David, no, estamos en guerra, eso puede pasar. O sea, ellos pensaban que David se iba a poner triste. No, David no se puso triste. David dijo, no, estamos peleando, eso pasa. Entonces,
cuando pasó eso, que ya no existe Urías, David manda a buscar a Betsabé y la convierte en unas de su esposa. Y miren qué dice el texto, uno de los textos de segunda de Samuel. Ya Urías no existe, ya Urías partió. Entonces David manda a buscar y dice segunda de Samuel 11:27. Y pasado el luto, obviamente, Betsabé tuvo luto por la muerte de su esposo, envió David y la trajo a su casa, o sea, Betsabé, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto, ahí está el punto más, ahí está cómo se puso Dios con esta situación. Mas esto que David había hecho, fue desagradable ante los ojos de Jehová. Obviamente no ante los ojos de Jehová, ante los ojos de cualquier persona. Tomar a la mujer de alguien, de un soldado fiel, y mandar a matarlo para encubrir ese pecado. Ella ya quedó embarazada, ya David la hizo su esposa, y ya pasó, David se libró de eso, me imagino. David estaba contento, no le importó la vida del ejército, no le importó la vida de Urías, y había pasado más de un año. Y usted dice, vaca, ¿cómo que había pasado más de un año? Porque Betsabé quedó embarazada, y aparte de eso, ya el niño había nacido. Entonces viene el profeta Natán a donde David a contarle una típica historia que David no se imaginó que él mismo era el culpable. Le dice Natán, mira David, había un hombre rico y un hombre pobre. El rico tenía muchas vacas y muchas ovejas. Era rico. En esos tiempos la riqueza se medía por los animales que tú tenías y la tierra. Y sigue diciendo, escúchame mi tosedera, que Rosy me pegó la gripe. Y sigue diciendo, también había un hombre pobre. Y ese hombre pobre tenía una sola corderita, que la había criado así como su hija, como si fuera su hija, que comía, dormía con él, como una mascota, como crían los perros ahora, la gente que creen que son gente, los perros, y lo duermen hasta en la misma cama. Y le sigue diciendo a Natán, le llegó una visita al hombre rico, y este hombre rico, teniendo vaca y oveja, mandó a matar la pobre corderita de aquel hombre pobre. David, ustedes saben que David era pastor, o sea, no pastor de una iglesia, pastor real, cuidando ovejas. David se para de ahí y dijo, ese hombre es digno de muerte y tiene que pagar esa corderita 4 veces más. Natán le dijo, ese hombre eres tú. Tremenda sorpresa. Ahí le dice entonces Natán todas las bendiciones que Dios le había dado y cómo él entonces había cometido ese grandísimo error. Tomar a Betsabé y mandar a matar a Urías, a su esposo. Pero mire una cosa, ya había pasado más de un año y David no se había arrepentido de ese pecado. Entonces ahí David reconoce su pecado. A Natán le dice, Dios te ha perdonado, Dios te perdonó, pero la espada no se apartará de tu casa. Entonces ya David fue perdonado, pero las consecuencias de ese pecado siguieron latentes. Absalón, el hijo de David, que la Biblia lo describe como uno de los hombres más bellos, intenta matar a David, usurpar el trono, y David tiene que huir. Más adelante el general Joab lo mata y todo, pero David tuvo que salir huyendo de su propio trono por su hijo. También un hijo más adelante viola a su hija también, a la hija de David, y como consecuencia de eso, Absalón mata también al hijo de David, que era eran hermanos solamente de padre. O sea, vemos aquí a 2 hijos muertos y a una hija violada, y más adelante más pecado. Así que vemos las consecuencias del pecado. David se arrepintió de su pecado, y aquí lo vemos entonces en el Salmo 51, que usted lo puede leer en su casa completamente. Pero el Salmo 51 del 1 al 4 dice, David, arrepintiéndose de su pecado, llorando por su pecado, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia,
conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mis pecados. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mis pecados están siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. David se arrepintió. David pidió perdón. Luego de haber pasado un año, y luego de que Natán le reprendió ese pecado que había hecho. Ese llanto de David por su propio pecado, al igual que otros ejemplos que hay en la Biblia, nos pueden quizás dar luz sobre Mateo capítulo 5, versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. David recibió consolación luego que se arrepintió de su propio pecado, pero él se arrepintió y lloró porque tuvo vergüenza, porque se sintió culpable de lo que él había hecho. Él sintió vergüenza y él sabía que él era un pecador y se arrepintió. Así mismo como David, nos pasa también a nosotros. Pecamos y venimos ante Dios humillado, pidiéndole perdón, y hasta lloramos. Estas personas, cuando le piden perdón a Dios y se humillan ante Él y hasta lloran si es necesario, recibirán no solamente consolación, recibirán también el perdón de Dios. Así que bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bien, hemos llegado a la parte final. No sé si Moisés tenía un saludo ahí. Bueno, hemos llegado a la parte final de este programa. Siempre recordándole que estamos en una iglesia física aquí en Las Terrenas, en la calle Duarte, justo al lado de la Secretaría del Trabajo, y que nuestros cultos normales son los miércoles a las 7 de la noche y domingo de 8 a 10 de la mañana, y en la noche culto evangelístico a las 7 de la noche. Puede visitarnos y será bien recibido. De igual, si usted no está en La Terrena, puede sintonizarnos o ubicarnos en las redes sociales como Iglesia Templo Bíblico Las Terrenas, y verá este programa y otros más. También puede mirar quiénes somos, qué hacemos, en qué creemos, y puede también encontrar muchos materiales que le pueden servir en otras partes y aspectos de su vida. Somos Iglesia Templo Bíblico Las Terrenas y hacemos este programa para tratar de compartir las bendiciones del Señor con todas las personas. Bien, Dani, vamos a concluir. Sí, antes de orar, vamos a terminar con una canción, pero también decirle a los amigos que solamente no estamos aquí por hablar, sino que esperamos que el Espíritu Santo haya tocado tu corazón y que también tú puedas reflexionar y ser convencido de tu pecado. El Señor nos recibe cuando nosotros confesamos que somos pecadores, creemos con el corazón y confesamos con la boca que Él es nuestro Señor y que nosotros estamos necesitados de Él. Así que nuestra invitación es que vengas a Cristo, te arrepientas y tú puedas pensar, decidir que necesitas a Cristo, que eres pobre en espíritu y que también sufres por tu pecado, para que el Señor así pueda perdonarte y puedas pertenecer a la familia de Dios. Así que vamos a terminar con la canción Todo lo pagó. El Señor pagó nuestras deudas, pagó nuestros pecados, nuestra injusticia, pero nosotros tenemos que abrazar esa salvación. Así que vamos a orar y luego nos despedimos con esa canción. Oremos. Padre eterno, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en esta cabina y poder así desde aquí hablar de tu palabra. Te suplicamos, Señor, que a cada persona que ha escuchado lo que hemos dicho, tu Espíritu Santo pueda hablar a sus corazones, pueda convencerlos de pecado y así ellos puedan reconocer que necesitan de ti, que tú puedas, Señor, entristecer su corazón para ellos así
poder reconocer que son unos mendigos, que son pobres en bancarrota espiritual y necesitan de ti, que eres rico en amor, eres rico en misericordia, eres rico en gracia, en perdón, en salvación. Pero también, Señor, que puedan reconocer y entristecerse porque te han fallado, porque te hemos fallado, porque somos infieles, ingratos, malvados, y siempre desafiamos tu gobierno y tu autoridad con nuestro pecado. Que podamos perseguir tu perdón, Señor, siempre. Mira que ahora también nosotros vamos a salir de esta cabina. Suplicamos que tu protección y tu guía continúe con cada uno de nosotros. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Bien, pasen todos muy buena noche. Que el Señor prosiga bendiciendo. Puedo oír la voz de Cristo que me llama hacia Él. Todo cuanto necesito lo encuentro solo en Él. Buen pastor, refugio eterno, mi todo en todo es Él. De la vida Él es la fuente, mi esperanza en Él pondré. Siendo yo su enemigo, de mí tuvo compasión, rechazaba yo su gracia y Él abrió mi corazón. Nada bueno en mí yo encuentro, mi virtud viene de Él. Y cuando en Él yo esté completo, para siempre cantaré, para siempre cantaré. Cantaré, cantaré, el Cordero digno es, el Salvador pagó mi deuda, se lo debo todo a Él. Cantaré, cantaré, siempre yo le alabaré. En mis manchas alabado, suyo siempre yo seré, suyo siempre yo seré. Jesucristo